Bueno, estudiantes y estudiantas utilizando el lenguaje inclusivo, bienvenidos a otra sesión de entrenamiento virtual del curso PreICFES. Es muy importante, chicos, que no se conformen solamente con la asistencia a clases, sino que aprovechen este tipo de insumos para fortalecer en las cositas en que ustedes no son fuertes o que no les quedan claras pues, después de la sesión de entrenamiento nuestra. Entonces, empecemos. Primera pregunta. La sociedad civil ha creado diversas organizaciones como las comunitarias, las no gubernamentales, con su sigla ONG, los sindicatos, los grupos ecologistas, los movimientos por la paz, entre otros. El propósito general de estas organizaciones en la sociedad civil es, tengamos en cuenta que son organizaciones que son por parte de los ciudadanos y que no tienen nada que ver con las organizaciones del Estado. Por lo tanto, así sin leer las opciones por sencilla lógica nos queda deducir que lo que buscan es el bienestar y el acompañamiento para los mismos ciudadanos. ¿Listo? Miremos las opciones y empecemos leyendo la opción D de dedo. Participar de manera ordenada en los espacios creados por el Estado para intervenir en los asuntos de su particular interés. Haciendo el ejercicio lógico que acabamos de hacer, los espacios creados por el Estado ya es algo que no nos sirve porque son unos grupos que son totalmente al margen del Estado, precisamente se urgen de la sociedad civil, esa opción ya no nos sirve. C. Fomentar la participación de las ideologías políticas opuestas a los partidos tradicionales para competir en la contienda electoral. Para nada. En este momento la sociedad civil lo que está buscando son crear grupos que estén al margen de la política y que puedan contribuir de forma objetiva a la protección o a la defensa o al mejoramiento de las condiciones de todos los ciudadanos. B. Apoyar las asociaciones voluntarias con objetivos definidos por sus miembros para desarrollar tareas propuestas por el gobierno. Entonces vuelve otra vez la cosa ahí. No podemos meternos en el gobierno porque son organizaciones que están al margen del papel del Estado. Por lo tanto, es la opción A, promover acciones orientadas a defender la paz, humanizar el conflicto armado y propiciar el diálogo entre sus diferentes actores. ¿Listo? Entonces, miremos la justificación. Las organizaciones no gubernamentales, como su nombre lo expresa, no están vinculadas a un gobierno. Algunas veces son veedores de las funciones de los estados y soporte de algunas de sus funciones en materia privada, pero no están vinculadas al Estado. Pregunta 2. La violencia como comportamiento se aprende y es reproducida por los niños a lo largo de las etapas de desarrollo. Los padres, maestros y cuidadores pueden generar con ellos conductas solidarias, amables que faciliten la convivencia y la resolución de los conflictos, sí. Lo que nos dice el texto es que la violencia no es algo que sea intrínseco al hombre, sino que se va aprendiendo y se va socializando en la etapa de crecimiento de los jóvenes. Entonces, se puede lograr una convivencia pacífica si la formación de los niños se cimienta en los valores como medio para proporcionar la tolerancia y el rechazo a la violencia. Entonces, miremos la justificación. Entonces, esta pregunta se orienta al reconocimiento de la educación como mecanismo de transformación de esas lógicas sociales. Tercero, somos gente de aquí. Graffiti escrito en la pared durante una masacre en Antioquia. Frases como estas son recurrentes o son comunes luego de una masacre. Se podría pensar que la intención de quienes dejan estos mensajes es, y esto fue algo muy propio de las lógicas del conflicto armado, y es que lo que hacían los grupos al margen de la ley era generar desconfianza entre la población civil. ¿Y qué más desconfianza podía haber sabiendo que había un informante o un sapo que era el vecino o la vecina o la lideresa de la acción comunal? Entonces la intención de ellos precisamente era desestabilizar a los líderes comunitarios y entonces por eso la opción A dice crear un ambiente de terror y desconfianza hacia el vecino. Miremos que la opción B no tiene nada que ver. Generar desconfianza en las instituciones del Estado. Si fuera para eso tendría otro tipo de mensaje. Fue su ejército el que realizó esto, o fue el policía tal, o fue el comandante de tal brigada. Pero en este caso pues no lo es. Lograr que la comunidad se ayude mutuamente. Imagínense si hay un asesinato y dice
fue alguien de aquí, no va a lograr que la gente se ayude, sino por el contrario, va a aumentar el umbral de desconfianza. Que la población se organice para defenderse de las tomas. Vean que después de un asesinato totalmente la gente pierde mucho valor y pues una lógica normal de cualquier ser humano es refugiarse frente a este tipo de atemorizaciones. ¿Listo? 4. Pregunta número 4. En el más reciente numeroso número de la revista que publican los estudiantes de una universidad, apareció una crítica sobre el desempeño de varios de sus profesores. Ante esta situación, los directivos de la universidad tomaron la decisión de prohibir la publicación de la revista. Esta determinación va en contra del derecho de los estudiantes a la educación, b, la libre asociación, c, expresar libremente su opinión, d, la propiedad intelectual sobre lo escrito. Vean que lo que esta pregunta nos está pidiendo es que nos o que identifiquemos la importancia, la relevancia y el respeto al ejercicio democrático en cualquier tipo de espacio público, ¿sí? No solamente tiene que ser el Estado, sino una universidad o el colegio o la familia pueden ser un buen ejemplo de estudio, un buen caso de estudio para esto. Esta es una situación donde los estudiantes de la universidad son bastante críticos con los docentes y eso no les gusta mucho y no le gusta mucho el consejo directivo, pero la mejor salida o la solución no es silenciar a los estudiantes. Y si los llevamos a unas dinámicas macro de la política es lo que a veces pasa con los líderes sociales, con los gremios o con los paros. A veces no estamos de acuerdo con una acción del presidente, con la asignación de cierto presupuesto y ¿qué nos toca hacer? Pues precisamente manifestarlo de alguna forma, ya sea a través de un medio escrito, un medio digital, una marcha. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, miremos la justificación. Los artículos 16 y 18 de la Constitución expresan el derecho a la libre conciencia y el desarrollo de la personalidad, lo cual se ve afectado negativamente por las directivas del presidente pues, de la universidad. Entonces, para que nos demos cuenta cómo esas lógicas también aplican a los ámbitos comunes y silvestres de la vida cotidiana. Pregunta número 5. En una ciudad se han presentado manifestaciones de grupos que están en contra de las corridas de toros y también de quienes están a favor de estas. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el conflicto entre los dos grupos? Miremos la opción A. Quienes están en contra de las corridas deberían ser vegetarianos para tener autoridad moral sobre el asunto. Miremosla a ver. Opción B. Quienes están a favor de las corridas defienden la tortura de los animales mientras que los otros la amparan. C. Unos defienden el respeto a la vida de los toros y los otros una tradición artística y cultural. D. Unos atacan el derecho de los otros a sacrificar animales mientras que los otros lo defienden. Entonces vean que esto es algo propio de las competencias ciudadanas y es algo propio de la lógica contemporánea de lo que es el ejercicio de la política o el ejercicio de discusión sobre un problema social. Y es que nosotros no podemos pensar que mi opinión o que mi punto de vista es el único que es válido y que el de mi contendor o el de la persona que está en oposición mía es un punto totalmente inválido. Y este caso de los toros es bien, bien chévere porque toca bastantes sensibilidades, ¿sí? Lo que se quiere con el tema de los toros o los dos puntos que están en contra es las personas que están a favor no están a favor de que se maltrate al toro sí, ni que el toro sufra. Se está defendiendo pues una cultura, unos valores tradicionales, cierta concepción de lo que es la estética y el arte pues a través de esta manifestación. Las otras personas pues defienden el carácter de la vida y de la sensibilidad que pueda tener el animal y pues piensan que es un espectáculo que es desmesurado y pues que la vida del toro pues no vale la pena desgastarla, malgastarla en un espectáculo de ese estilo. Pero vean que va más por ese lado
el análisis y el ejercicio que tiene que hacerse de la política, de la pregunta. No dejar nosotros llenar solamente de prejuicios o de unas de inundarnos con una manifestación de estas, sino evaluar objetivamente qué es lo que están planteando ambas posturas. Y pasa mucho ahorita con el tema de la paz, que dicen, es que hay unos que son amigos de la paz y otros que son enemigos. Entonces nosotros ya sabemos cuáles son los amigos de la paz y cuáles son los enemigos. Y a veces hay que ser más flexible cuando hablemos o evaluemos la opinión de esos, aquellos que llaman enemigos de la paz. Y el discurso de ellos, que es bastante lógico, también dicen, es que nosotros no estamos en contra de la paz, por el contrario, queremos que se establezca una paz, pero que esté bien regulada, bien articulada y que no haya impunidad, porque la impunidad es el mayor enemigo de cualquier ejercicio de construcción de paz. Entonces, para que lo analicemos de esa forma. Pregunta 6. ¿Se puede entender por política social aquellas acciones del Estado orientadas a cambiar las estructuras sociales y a mejorar la calidad de vida de la población? Una política social es aquella que está orientada a mejorar la calidad de vida de la población. ¿Listo? De acuerdo con lo anterior, una acción del Estado que pueda considerarse como política social es. Y es que ahí nos queda claro, aunque empecemos en un ejercicio de descarte. D. El pago de la deuda externa a los organismos crediticios internacionales. Vean que de ninguna forma esta opción beneficia a que la calidad de la vida de la población o de un sector en particular mejore, ¿no? Es una política de Estado. Miremos la B, la inversión en equipos de guerra destinados a las fuerzas militares. Para nada es una política de corte social, es una política de protección social, si se podría llamar, o protección del Estado. La construcción de obras de infraestructura vial es algo que beneficia, digamos que sí beneficia al Estado como general, a la población, pero no beneficia a ciertas particulares de la sociedad. Entonces, el otorgamiento de subsidios para la construcción de vivienda, por supuesto que es una política de corte social, está beneficiando a un grupo que no puede tener acceso fácil a vivienda propia. Pregunta número 7. Un grupo de personas de la tercera edad hace ejercicio todos los sábados en la cancha de fútbol de la escuela. Hace poco algunos jóvenes formaron un equipo de fútbol y desean entrenar los sábados en la cancha. La Junta de Acción Comunal propone al equipo de fútbol que use solo un lado de la cancha y que el grupo de adultos mayores continúe haciendo ejercicio en el otro lado. Un vecino manda una carta a la Junta de Acción Comunal que dice: su propuesta es muy peligrosa, a los mayores les pueden pegar con el balón y a su edad cualquier lesión puede ser grave. Además, para ellos son importantes el silencio y la tranquilidad. Los futbolistas son muy bruscos y seguramente no van a jugar en silencio. De acuerdo con esto es posible inferir que la carta muestra el punto de vista de. Entonces, esta pregunta hace parte de una competencia que se hace llamar o que se llama interpretación y análisis de perspectivas. Entonces nos piden que reconozcamos quién emite el mensaje, por qué lo emite, en qué contexto y buscando qué tipo de intenciones. Entonces empecemos a hacer un ejercicio de evaluación de cada una de las opciones. De un adulto mayor del grupo que hace ejercicio, si fuera una persona del grupo de adultos mayores, escribiría la carta en primera persona. Nosotros, personas de la tercera edad que utilizamos la cancha los sábados en la tarde, consideramos que esta es una propuesta inviable por A, B, C y D. Listo, pero así no lo es. De hecho, la parte de la carta dice: su propuesta es muy peligrosa, a los mayores les pueden pegar con el balón. C. Un miembro de la Junta de Acción Comunal. Vean que no puede ser un miembro de la Junta de Acción Comunal porque es que la carta precisamente le está llegando a la Junta de Acción Comunal. ¿Sí? Si fuera una persona misma dentro de la Junta, pues estaría haciendo la discusión de forma abierta pues con los otros miembros de la Junta. No estaría utilizando una carta. B. Un jugador del equipo de fútbol. Es la misma cuestión que la opción D. Entonces él diría: yo como jugador o nosotros, el grupo de jugadores, pensamos que la forma más pertinente de distribuirnos la cancha es de esta o esta forma. Entonces, pues la opción que nos queda es la profesora de la escuela, que considera que la opción es inviable y se la está comunicando a la Junta de Acción Comunal.
8. Las democracias liberales y el socialismo, pese a ser sistemas políticos opuestos, se unieron para enfrentar el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. Filosóficamente eran progresistas y se oponían a los preconceptos reaccionarios del fascismo. La diferencia entre el progreso y reacción se pueden evidenciar en la forma en que percibían nociones como la igualdad. Para los progresistas, todos los seres humanos son iguales y para los reaccionarios, factores como la raza y la cultura fundamentan la superioridad de algunos pueblos frente a otros. Los fascistas alemanes consideran la raza aria superior porque entonces era la opción A. Era biológica y culturalmente pura, pues no se degradó en el contacto con otros pueblos. Si caemos en cuenta y hacemos como una revisión histórica de lo que han sido los alemanes, entonces, antes de que empezaran los Juegos Olímpicos, antes ya las Olimpiadas de países que se llamaba, entonces Alemania pues era un país que siempre ganaba. Alemania se caracterizó por ser el imperio austrohúngaro o el imperio prusio-germano, que eran los más fuertes y los que menos influencias tuvo, ¿sí? De hecho, el imperio romano cayó por culpa de los germanos. Entonces, por eso es que dicen que es biológicamente y culturalmente más puro y más fuerte. Miremos entonces otras opciones. Las razas eslavas y latinas eran impuras como producto de las uniones indiscriminadas. Las culturas latinas sí tienen bastantes uniones, ¿sí? Entonces tienen uniones de los mestizos, de los mulatos, de los africanos, entonces sí puede decirse que eran impuras, pero los eslavos son de las comunidades, precisamente por estar tan aislados en Europa del Norte, que menos contacto tuvieron con otras culturas, entonces esa opción es parcialmente correcta, parcialmente falsa, lo que la hace falsa. Miremos la C. Los negros, árabes y latinos pertenecían a pueblos históricamente dominados. Es algo que es cierto, ¿sí? Pero que no contesta también el criterio de superioridad racial que establecen los fascistas o que establecían los alemanes nazis. Vean que la pregunta nos está diciendo, los fascistas alemanes consideraban la raza aria, no solamente la cultura, sino también la raza. Y esta opción solamente nos está hablando por una cuestión cultural. D. Perteneció a una estirpe milenaria destinada a salvar la civilización occidental. Esa es una interpretación pues vacua que no está sustentada en factos. Pasemos a la opción 9. El proyecto de ley que busca la cadena perpetua para violadores de niños y niñas se ha hundido o archivado varias veces en el Congreso por no contar con el apoyo mayoritario de los congresistas. Esta falta de apoyo, esta falta de apoyo a un delito tan aberrante como este se puede explicar debido a... Entonces tengamos varias cositas que analizar ahí que hacer salvedad. Miremos la justificación primero que todo. Justificación. La severidad de estas sanciones va en contra del artículo 11 de la Constitución, el cual explica que el derecho a la vida es inviolable. En segunda instancia, las penas mal aplicadas traen consigo irregulares irremediables. Entonces, primera cuestión que todo es que en Colombia no se ha aplicado en ningún caso, ni cuando era el auge del narcoterrorismo con el tema de Pablo Escobar, nunca se ha aplicado una sanción de pena de muerte porque nuestra constitución no lo permite. Entonces, el carácter de la vida es totalmente inviolable, independiente del tipo de violación, del tipo de delito que haya cometido el criminal. Entonces, para tener eso claro. Entonces, de todas formas, una medida que abogue por la pena de muerte seguramente sería inexequible y sancionada en contra por parte de la Corte Constitucional, entonces ya ahí de entrada tiene un problema, ¿sí? Ya esa afirmación tiene un problema, a diferencia de Estados Unidos, que en ciertos estados, porque no en todos, se permite esas familiaridades o esas particularidades con la pena de muerte, pero en Colombia y nuestra Constitución del 91 no lo permiten. En segunda instancia, vean que la rama judicial precisamente contempla que la justicia tiene vicios de procedimientos y tiene fallos, y por eso está generando unos mecanismos de primera, segunda y de tercera instancia para precisamente debatir la veracidad o la objetividad de un juicio. Sí, si reconocemos la rama judicial, tenemos un primer juicio, una primera instancia,
Si no se está conforme con eso, se lleva a una segunda instancia y si aún no se está conforme con eso, se lleva a una tercera instancia. O sea, hay tres instancias, tres mecanismos para determinar un fallo de un juez. En este caso, con un fallo de una pena de muerte, se aplica inmediatamente la sentencia y ya no hay forma de remediar la equivocación que el sistema judicial o que el juez hayan cometido. ¿Listo? Entonces miremos ya sabemos que es la opción C, pero miremos las otras opciones. Que en Colombia los políticos son corruptos y no apoyan nada que no les dé dinero, es algo que el texto no nos lo menciona, es un prejuicio que nosotros tenemos muy fundamentado como colombianos, pero pues que en este caso no nos podemos dejar llevar por eso. B. La falta de interés por parte de miembros del Congreso quienes no se preocupan por proteger a la niñez. Entonces también es otro prejuicio porque nosotros no tenemos una evidencia lógica o factible que nos permita identificar que los miembros del Congreso no están interesados en los niños. ¿Listo? Entonces para que nos quede claro eso. Pasemos a la pregunta siguiente. La actriz y modelo holandesa Nicolette Van Damme, quien también es embajadora de buena voluntad de la UNICEF, publicó en redes sociales un fotomontaje en el que aparecían dos jugadores de la selección Colombia consumiendo cocaína. Esta imagen escandalizó a la comunidad en general por amarillista y grosera. C. No contar con la claridad de ser una broma y nada más. Ir en contra de los preceptos de su investidura. A. Ser considerada una forma de discriminación. Todas las opciones son correctas, ¿sí? Pero el problema es que esta es una broma a la cual hay que darle contexto y es que nosotros colombianos internacionalmente tenemos una percepción de ser un país o de tener una cultura o de estar involucrados en varios casos de narcoterrorismo, ¿sí? De hecho, una de las mayores exportaciones, pues las hacemos nosotros. Todo el tema de publicitario y de merchandising y de las cadenas televisivas, con el tema de narcos y de los capos del narcotráfico, pues nos lleva como a un estigma por ese lado. Entonces claramente que la broma pues tiene un contexto detrás, ¿cierto? Como todas las bromas en general, y puede ser considerada una forma total de discriminación, ¿sí? Es un acto totalmente irrespetuoso, intolerante, pero que trae consigo fomentar o tratar o fortalecer un estigma negativo hacia los colombianos. 11. Según el texto El subdesarrollo mental de Héctor Abad Gómez, el liberalismo debe adoptar la posición de que la educación debe ser libre. El Estado colombiano no tiene ningún derecho a imponerles a los niños y a los jóvenes colombianos ninguna filosofía histórica, política o religiosa. De acuerdo con esta tendencia, el fin primordial de la educación debe ser el de formar personas con. Entonces, lo que nos dice la tendencia, y es mucha la crítica que ha tenido el Estado colombiano a lo largo de su historia, y es que somos un país confesionalista en su gran mayoría. Nuestros papás, nuestros abuelos, pues tenían mucha orientación a lo que era la religión católica. De hecho, en los colegios hasta hace muy poco era obligatoria las cátedras de religión y aún en algunos colegios privados se sigue manifestando. Lo que dice Héctor Abad Gómez en su libro El subdesarrollo mental es que la escuela tiene que trascender ese discurso, somos un estado que es totalmente laico, y que lo que tenemos que enseñarles a los muchachos es a pensar por ellos mismos. Entonces, en ese sentido, la escuela sí tiene que garantizar unas capacidades intelectuales, como dice la opción B, pero el texto, la idea y la crítica va orientada a generar unos criterios de elección para cada uno de los muchachos. Pasemos a la pregunta número 12. La Declaración del Milenio de la ONU expresa lo siguiente: la igualdad. No debe negarse a ninguna persona ni a ninguna nación la posibilidad de beneficiarse del desarrollo. Debe garantizársele la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres. Sin embargo, es común ver cómo se hace discriminación a población de determinados países por causas como. ¿Listo? Y ahí se las marqué claramente.
sus creencias, su inclinación política y su país de origen. ¿Listo? Entonces, vean que nosotros socialmente y culturalmente son estas tres tipos de cosas las que más estamos satanizando o más estamos estigmatizando. ¿Sí? Vean que, y vean lo que les digo en la justificación, hay muchos países que tienen un ejercicio, por ejemplo, democrático, un ejercicio de conformación política como los países del Medio Oriente, totalmente diferente al de nosotros, y a veces eso lo caracterizamos de forma negativa, ¿cierto? Tiene unas tradiciones culturales que hacen que el ejercicio de la mujer sea de una particularidad forma, del cual nosotros no comprendemos del todo, pero sí lo estamos criticando. Entonces, eso es lo que tenemos que evaluar ahí. Vean que los gustos musicales, hábitos alimenticios y pensamientos filosóficos son tendencias que casi nunca se critican. Los deportes que se practican, la religión que profesan y sus capacidades artísticas tampoco. ¿Listo? Pero entonces los temas que les menciono sí, y la opción de considerarlos inferiores como expresa determinado tema por tener patriotismo, Estados Unidos con los American Good Way son los países a los cuales más se respeta y más se orgullo y como más referencia se tiene en el globo. Entonces es la opción A. Pregunta 13. El derecho a la nacionalidad y al nombre hacen parte de los derechos humanos fundamentales. Estos son de vital importancia para el individuo en la sociedad, ya que, entonces, la justificación que nos dice, es necesaria la identificación de los individuos con nombres y parte de un Estado para poder ser reconocidos como ciudadanos y sujetos garantes de derechos. El nombre nos hace ciudadanos y la nacionalidad nos hace parte de un Estado. Vean que yo con un nombre me identifico, tengo una individualidad, tengo unos valores, tengo algo que me determina a mí como ser humano, como persona, y saber que yo soy colombiano, argentino, estadounidense, finlandés, permite también tener un responsable de la protección de mis derechos, ¿sí? Entonces yo sé que si yo tengo algún tipo de problema en el exterior, tengo que acudir a algún tipo de embajada o de consulado colombiano pues para que me establezcan la asistencia necesaria. Lo mismo, cuando yo estoy viviendo en Colombia es el Estado el que tiene que garantizarme a mí la salud, la educación, el trabajo, etcétera. ¿Listo? La opción C nos dice, el nombre y la nacionalidad nos ubican en una nación y familia determinada. Esto no es del todo correcto. La nacionalidad y el nombre evidencia la diferencia con el otro. Sí, esto es cierto. Entonces, el nombre y la nacionalidad nos permiten unas características de individualidad, de definir personalidad, pero lo que nos está interesando a nosotros en este caso es cómo sirve esto en la defensa de los derechos fundamentales. Y la opción A nos dice las diferencias raciales y sociales surgen por la nacionalidad. Esto es algo que no es cierto y no atañe al texto de la pregunta. Pregunta 14. Un ciudadano competente debe ser capaz de convivir con los demás de manera pacífica y constructiva. Esta convivencia no implica la armonía perfecta o la ausencia de conflictos. Esa perfección no es realista y tal vez ni siquiera sea deseable. Lo anterior se justificaría en que, entonces volvamos a mirar el enunciado, lo que nos dice. Un ciudadano competente debe ser capaz de convivir con los demás de manera pacífica y constructiva. Esta parte es la que más nos interesa. Esta convivencia no implica la armonía perfecta o la ausencia de conflictos. Esa perfección no es realista. Entonces lo que nos está planteando ahí es que los conflictos siempre van a ser parte de la convivencia, siempre van a ser parte de la vida social. Lo que diferencia a un buen ciudadano con un mal ciudadano es esa capacidad que tengamos nosotros para poder dirimir esos conflictos de una forma pacífica y constructiva. Eso es lo que nos está planteando la premisa, que es del señor Enrique Chaux, coordinador del área de competencias ciudadanas para el Ministerio de Educación. Entonces miremos las opciones para descartarlas. Ya sabemos que es la A. No existen reglas claras de lo que implica vivir en una sociedad democrática y equitativamente. Claro que sí, nosotros podemos determinar cómo se soluciona un conflicto, cómo se ejerce o cómo se hace un buen ejercicio democrático.
C. La convivencia y la paz implican un ámbito de la ciudadanía que es intangible y difícil de representar. Que es intangible quiere decir que no existe o que no se puede tomar, y por el contrario nos está diciendo que hay unos conflictos pero que se pueden solucionar. B. Los grupos sociales podrían presentar diferencias entre los intereses individuales y los colectivos. Sí, eso es lo que pasa siempre. Y la A, la convivencia implicar que los conflictos se resuelvan sin agresión para favorecer los intereses de todos. Eso es lo que nos está expresando la premisa del texto y lo que se debe hacer en el papel. Nosotros con un grupo de amigos, con el grupo del trabajo, con la familia, siempre vamos a tener conflictos de intereses porque unos quieren una cosa, los otros otra, vamos a tener roces en la convivencia, pero siempre tenemos que llegar a una construcción pacífica en la solución. ¿Listo? La última pregunta de este entrenamiento. La escuela es epicentro de lo diverso y lo diferente. Allí se manifiesta y se presenta el ejercicio de la pluralidad y las libertades, las cuales deben estar por encima de los sesgos ideológicos en cualquiera de sus acepciones. De acuerdo con el párrafo anterior, para ser el centro de la democracia y formadora de ciudadanía, la escuela debe ser, vean lo que nos están diciendo, allí se manifiesta y se presenta el ejercicio de la pluralidad y las libertades. Por lo tanto, la escuela no puede ser conformista, plural e ideológica. O sea, la escuela no puede plantear solamente una ideología académica, política y religiosa, para nada, porque si nos dice que es plural, ya la religiosidad va en contra de esa premisa. Cerrada, reflexiva y unánime, tampoco. Entonces nos queda es que sea abierta, propositiva y crítica, y ese es el modelo de escuela que se necesita para el siglo XXI. Entonces, muchachos, muchas gracias por este entrenamiento. Sigan trabajando en la plataforma y que les vaya muy bien. Muchas gracias por la atención.